Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos para conversar de política exterior. Durante buena parte del gobierno de Gabriel Boric, la política exterior fue pensada como un terreno técnico medio neutral, una continuidad profesional administrada por la Cancillería, con un bajo perfil presidencial y énfasis en la gestión. Pero hacia el último tramo del mandato esa lectura comienza a mostrar algunos límites. Hay señales recientes, foros multilaterales, definiciones discursivas y ciertos gestos cuidadosamente observados también que sugieren que la política exterior también se convirtió en un espacio donde el liderazgo presidencial adquiere mayor visibilidad. No se trata necesariamente de decisiones aisladas ni de un quiebre con la tradición diplomática, sino de una tensión más amplia. Cómo se equilibran en la práctica la política exterior de Estado y las improntas personales de los presidentes. Cuando ese equilibrio se mueve, la diplomacia deja de ser solo administración y se vuelve un campo donde se expresan prioridades, visiones y lecturas del mundo, pero también queda sujeto a cuestiones más circunstanciales. Y en ese contexto la pregunta no es si existe o no una estrategia internacional, porque claramente la hay, por eso existe una Cancillería, sino cómo se construye esa estrategia y qué nos dice sobre la relación entre liderazgo político, institucionalidad diplomática y proyección internacional del país. Allí es donde la política exterior deja de ser un asunto solo técnico y se vuelve plenamente político. Vamos a hablar de estas tensiones y de cómo la diplomacia procesa y a veces absorbe los cambios del ciclo político, y para eso nos acompaña Pablo Cabrera, diplomático, ex embajador en China, Rusia, Santa Sede, Reino Unido, y autor del libro recién lanzado La diplomacia tiene la palabra, que es una reflexión sobre el rol político de la política exterior y el peso de la diplomacia en la toma de decisiones estratégicas y la delicada relación entre liderazgo presidencial y continuidad de Estado. Pablo Cabrera, señor embajador, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Connie? Muy Encantado bien. de estar aquí. Muy Muchas bien. gracias. Pablo, estamos en un momento en que la actualidad internacional prácticamente nos desborda, ¿verdad? O sea, todos los días buena parte de la agenda de los medios de comunicación está dedicada justamente a las tensiones, que son varias, no solamente las que personaliza Donald Trump, sino que son muchas, y que han dejado al descubierto además también crisis institucionales que son súper interesantes de abordar. Y en la diplomacia tiene la palabra, sostiene usted, embajador, que la política exterior nunca es neutra, aunque se la presente como técnica en definitiva. ¿Chile ha tenido o ha tendido a esconder sus decisiones políticas detrás de un lenguaje diplomático guión técnico? No diría más bien que hay una confusión, o a veces se utilizan las palabras que son diferentes, tienen diferentes significados con un mismo concepto. Por ejemplo, el tema de la política de Estado, de la política exterior. Efectivamente, una política de Estado. ¿Qué significa que es una política de Estado que está por encima de la contingencia política propiamente tal, de la cotidianeidad, para responder a los intereses del Estado, que no es solo la Cancillería, sino que el Estado en su totalidad, ¿no? Y los principios de la política exterior de Chile, en este caso, son principios los mismos desde que somos república. Y eso se han respetado siempre y en todos los gobiernos. Eso es una política de Estado. La otra política de Estado es la política de defensa, que son las únicas dos políticas de Estado que también está por encima de la contingencia. Y los otros son los lineamientos de la política exterior. Y los lineamientos de la política exterior que involucran al Estado son los énfasis que ponen los gobiernos en cuanto a las políticas que quieren implementar y en cuanto al protagonismo que quieran tener y el sello que eventualmente algún presidente le quiera dar. Eventual. Déjeme ir un paso atrás. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué son los principios finalmente que son políticas de Estado? Los principios que son políticas de Estado son la independencia, la no intervención en los asuntos internos de los otros, que hoy día está bastante relativizado de acuerdo a los... La soberanía. Claro. Después está el respeto a los tratados, el respeto al derecho internacional, la promoción del interés nacional y el respeto al derecho internacional, que creo que son los temas centrales para poder implementar una política y para poder aglutinar y coordinar el interés nacional. Y creo que un país como el nuestro, en el tema del derecho internacional, ha sido quizás el principal consejero o el principal apoyo que ha tenido en la política de Estado, toda vez que nosotros somos un país que tenemos establecido nuestras fronteras y nuestros límites por tratados internacionales. Exactamente. Entonces creo que eso hace que seamos un país que tradicionalmente hemos sido muy apegados al derecho internacional, hemos sido precursores en muchas de don Andrés Bello, en la codificación del derecho de gente. De don Andrés Bello creo que puso el rule of law
en una dimensión universal. Creo que eso nos ha hecho parte de ser unos actores importantes en la construcción del sistema internacional. Por eso estamos tan afectados a veces cuando el sistema internacional muestra grietas o muestra un derecho internacional un poco precario. Claro, ¿no? se mueve la estantería al menos. Claro, y digamos. nosotros siempre en ese sentido hemos tenido intervención en la creación prácticamente de todas las instancias, al menos regionales. Hemos sido pioneros en cuanto a la participación en lo que se refiere de partida a Naciones Unidas. En el año 45 fuimos uno de los miembros iniciales y constituyentes de Naciones Unidas. Fuimos signatarios y participantes importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos sido participantes y creadores de todas las instancias regionales, que son muchas y que a veces se crean y a veces también se dejan de lado. Claro. Entonces, creo que esa es la materia que nos está desafiando hoy día. Ahora, y eso es lo que hace confundir un poco. Eso, es que lo quiero llevar a esa confusión, porque esos principios que usted señala, y que son los principios de la política de Estado en materia de política exterior, son los que uno le ha escuchado, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric poner sobre la mesa cuando ha tenido distintas intervenciones que han sido criticadas y que han significado que lo acusen de tener su interés personal por sobre el interés de la política de Estado en Chile. ¿Usted ha visto un equilibrio tensionado en el gobierno de Boric? Bueno, entre la política de los lineamientos y el sello personal o el personalismo eventualmente? Bueno, esto viene cambiando de hace tiempo. Yo creo que el tema de la digitalización, el tema de las redes, el tema de como que resintió la intermediación de las instituciones, incluida la diplomacia. Entonces, tradicionalmente las cancillerías preparaban los temas, se elaboraban los temas y se sometían a la consideración de las autoridades para implementarlos. Pero estamos en el mundo de la instantaneidad y eso se demora mucho. Exactamente. La digitalización hace que con las redes sociales, etcétera, los presidentes tomaran un protagonismo mayor en cuanto a que cambiaron el sentido. Esto ahora es como que los cristales se quebran hacia abajo, ¿no? Entonces son los presidentes los que toman las decisiones y después son las cancillerías las que tienen que implementarlas. Las que dan las explicaciones. O dan las explicaciones. Lo que el presidente quiso decir. Exactamente. Y muchas veces cuando hay que explicar es porque tampoco ha habido mucha reflexión, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede confundir con intereses particulares o la emoción. La emoción no es muy buena consejera de la diplomacia. Entonces, hoy día es un mundo muy emocional. Pero no eso entra en contradicción con los principios de la política exterior. No en contradicción, pero puede resentir el curso de las relaciones con algunos países. Normalmente la política exterior y la diplomacia tiene códigos, tiene maneras de apiarse, tiene maneras de relacionarse, pero esta inmediatez, esta economía de la atención, como dice, que no hay mucha emocionalidad, no hay mucha, todos quieren estar en la cresta de la ola, no quieren quedar afuera y quieren participar en la toma de decisiones, ya no solo los presidentes o los ministros, sino que la opinión pública. Pablo Cabrera, la pregunta es si en el caso del presidente Boric, porque este es efectivamente mal de muchos consuelo de tontos, digamos, ¿verdad? Esto se lo hemos visto muchos presidentes, partiendo por Trump, por Petro, por varios otros, ¿verdad? Que tienen esa Milei, etcétera, tuitean, son tuiteros. Pero la pregunta es si en el caso del presidente Boric usted considera que ha tensionado más allá de lo prudente el rol del presidente respecto a la política exterior. Bueno, hay veces que sí. Hay veces que sí por declaraciones, y no solo en declaraciones últimas, sino que en declaraciones anteriores. Siempre hay veces que... Como el archivo tiene memoria, digamos. Claro, o a veces que también se va a hacer tortilla, dicen que hay que quebrar huevos y entiende que hay que quebrar 10 huevos en vez de 2 huevos. Entonces, eso quiere decir que eso tiene mucho que ver con los momentos, con el impulso y con lo que se quiera conseguir. Y efectivamente a veces, para nadie es un misterio que hay algunos presidentes que en el caso de Chile, la Constitución del Estado le entrega al presidente la conducción de las relaciones internacionales. Claro. Y al ser la conducción de las relaciones internacionales, el Departamento de Relaciones Exteriores es el asesor principal, el ejecutor de las políticas diseñadas e implementadas por el presidente de la República. A veces los presidentes quebran los códigos, pueden venir desde otras vertientes, no han tenido experiencia internacional o efectivamente buscan un protagonismo. No sería la primera vez que a veces tensionan las relaciones porque se están manejando otros elementos. En el libro La diplomacia tiene la palabra,
hay un intento de reivindicar finalmente la gestión de la diplomacia y de la política, en este caso, llevada desde las cancillerías, pero habida cuenta de que difícilmente vamos a matar las redes sociales y vamos a matar el concepto o la locura de la instantaneidad y todo eso. ¿Cómo volver compatible entonces esas dos cosas? Porque no vamos a mandar callar a los presidentes. Claro. Podemos hacerles entender y pedirles que sean un poco más prudentes, pero no los vamos a mandar callar. ¿Cómo volvemos compatible esto en los nuevos tiempos? Bueno, yo creo que efectivamente los nuevos tiempos muestran que hay poco espacio para la reflexión. Uh-huh. Y a veces en diplomacia o en política exterior, porque las decisiones en un contrato privado o en una empresa o entre empresas, por muy grandes que sean, cuando hay una equivocación o hay un error, la empresa es la que pierde o los individuos individualmente, pero cuando hay un error pierde el país, pierde la comunidad entera. Uh-huh. Entonces el impacto es muy fuerte. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aparte de la reflexión, tiene que haber más coordinación, tiene que haber un ayornamiento propio, no solo de la diplomacia, sino que un ayornamiento del posicionamiento estratégico del país de cara al mundo que se está viviendo. Ajá. ¿Cuáles son las demandas del mundo? Efectivamente, cuando hablábamos, el tema de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, ojalá siga existiendo, por cierto, a algunos les gusta pero hay elementos que hacen imposible. Que hacen suponer que eso no está pasando. Por ejemplo, las políticas de medio ambiente, ¿no? Ajá. Las políticas de medio ambiente todavía no son políticas consideradas como políticas de Estado por el tema de los tribunales. No hay un tribunal solo que pueda atender las materias de medio ambiente. Hay mucha diversidad en esto, ¿no? Entonces, pero las políticas de medio ambiente pueden afectar hoy día la salud de las personas, pueden afectar al vecino. Entonces hay políticas públicas e internacionales, de ahí el valor del multilateralismo y la multilateralidad, en el sentido de buscar los mínimos consensos con miras a poder salvar lo que es el bien común, ¿no? Y el patrimonio común de todos, que es, en este caso, la salud del planeta. Entonces, en ese caso, el tema a veces de opiniones sobre conductas o sobre políticas particulares de algunos países que pueden afectar a través del aire, a través de la contaminación, a través de la contaminación de los mares, a través de la poca precaución en política en cuanto a la utilización de la basura, de los desechos radioactivos, etcétera. Hay un tema que no es llegar y decir vamos a desechar el mundo multilateral o vamos a desechar Naciones Unidas, porque el hombre de partida es un hombre que se relaciona con otros, ¿no es cierto? Hay una convivencia natural de las cosas, salvo que volvamos a la ley de la selva. Entonces, yo creo que se puede ayornar el carisma de la diplomacia, para hablar precisamente de esto, no es un carisma rígido. Es un carisma que tiene que... El ideal es que se ayorne viniendo desde adentro, con una reflexión propia, de un estudio, de cuáles son... ¿Usted cree que la Cancillería chilena está entendiendo ese proceso? Está en proceso, y yo quiero entender que está en proceso de entender, porque estas cosas no... Estamos leyendo los nuevos tiempos, digamos. Sí, mira, lo voy a poner para no meter a otras personas. Yo fui director de la Academia Diplomática Andrés Bello 4 años, entre 2010 y 2014. Y pusimos algunos, en la malla curricular pusimos algunas materias que fueron muy desafiadas y muy resistidas por los propios auditores o estudiantes de la Academia Andrés Bello, que encontraban que eran contrarias al valor intrínseco o a las características propias de la diplomacia. ¿Cuál era? Tratar el tema de las redes sociales. Estudiarla y trabajar en las redes sociales. Ahora se acordarán de eso. Bueno, me fueron a acusar al ministro, fue tremendo, muchos de ellos. El ministro, por suerte, en ese momento me llamó y me dijo, oye, yo creo que tú eres el director aquí y tú entendí esta cosa, supongo que échale para adelante, ojalá que cortar el ruido, pero... ¿Quién era el ministro ahí? Alfredo Moreno. Corta el ruido, me dijo, pero échale para adelante. Échale para adelante, porque estamos hablando. Entonces, cuando vemos que las instituciones tradicionales como el Parlamento, como la Iglesia, como la familia, el púlpito, la familia, etcétera, la academia, han sido desafiadas por la digitalización y a donde encuentra el contexto de las redes sociales, había que también la diplomacia también. Entonces, yo te pregunto, tú me respondes, pasó a ser lo normal. Antes era, yo te pregunto a través de una nota, tú la estudias, me respondes la nota, viene otra. Entonces ya pasó el tren o sucedieron los hechos. Entonces, esta dinámica
hay que un poco de combinar la dinámica de la globalización con la historia diplomática y los códigos diplomáticos que no van a cambiar más allá de que una persona quiera cambiarlo. El sistema sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque los temas se van aumentando, la agenda va aumentando. Tradicionalmente, la diplomacia o la política exterior se refería a la soberanía de los estados, a los recursos propios del país y al interés nacional, a la integración física, de defender las personas y su patrimonio y sus negocios afuera, etc. Y esto fue cambiando a medida que, y se enfatizó mucho con la caída del muro de Berlín, cuando viene la debacle del mundo bipolar y se transforma de nuevo en un mundo multipolar de nuevo. El proceso dialéctico duró tantos años, ahora duran los procesos dialécticos bastante, siguen los procesos dialécticos, pero duran menos años. Sí. Entonces hoy día hay más generaciones actuando. Antes eran los viejos y los jóvenes nomás, hoy día hay muchas generaciones actuando. Ponerlos de acuerdo en eso es muy difícil. Y muchos intereses que antes no estaban en el radar de la diplomacia y muchos temas que no estaban, como la astronomía, la seguridad alimentaria, la salud pública, no eran temas de la diplomacia. Hoy día, herramientas de batalla que no estaban, como los aranceles, por ejemplo, u otras cosas más. Exacto, y no estaban los temas de los ecosistemas y los ecosistemas asociados al mar. Acuérdense que recién en la década del 80 fue la Convención del Derecho del Mar, ¿no? Que nosotros tuvimos una participación, después el tema de la Antártica, el tema del Ártico. O sea, todos los ecosistemas asociados están... Y la geopolítica que había pasado de moda volvió como la geopolítica de los recursos. Claro. Que pasa a ser un elemento central a la hora de analizar los países. Los recursos y la economía. Los recursos, la finanza y la economía y la tecnología. Ajá. Yo creo que... en la llave de la cultura, porque el factor de la cultura pasa a ser importante para entender estos procesos dialécticos o estos procesos de trabajo del sistema internacional, ¿no? Porque el sistema internacional del término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es el nacimiento de Naciones Unidas, se ve un poco agotado, se ve fatigado, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, hay culturas que habían tenido su participación en la humanidad antiguamente, pero ahora como potencia emergente participan desde otra manera y de otra perspectiva. Y usted las conoce bastante bien, algunas de ellas por lo menos, ¿verdad? Porque fue embajador en China, fue embajador en Rusia. Voy a dejar fuera la Santa Sede en esta pasada, digamos, pero también es un mundo especial. Un mundo universal. Y el Reino Unido, que probablemente es lo más occidental de este recorrido diplomático que tuvo usted. Y que fue un imperio que gobernó el siglo XIX. Por cierto, pero a partir de su experiencia en diplomática activa como embajador en todos estos países, y el cruce con el libro, con la diplomacia tiene la palabra hoy día, ¿cómo definiría el momento y el desafío global en el que estamos metidos? Qué bueno ponerlo así para el libro, me encantó. Porque esa era la idea del libro. La idea del libro era poner la diplomacia. Yo sentía que el itinerario geopolítico, el itinerario de mi carrera, coincidía con el movimiento geopolítico que se estaba dando. Entonces era cómo poner en el contexto la diplomacia, porque la diplomacia sin contexto no se entiende mucho. Entonces, ¿cómo ponerla en el contexto de Guerra Fría, en el contexto de Oriente y Occidente? Y ahora en el contexto de Trump. Y en el poder también, que ahí lo anuncio un poco nomás, porque todavía noticia en desarrollo, será para la segunda edición del libro. Que tendrá que venir. Claro, y después, obviamente, también en el contexto de los momentos históricos que se han vivido con respecto al valor de la democracia, al valor de la diplomacia, al valor del comercio internacional, al valor de las reglas, al valor de las cadenas de aprovisionamiento y con el agregado del factor cultural. Ajá. El capital de la cultura, cómo opera para esto que se llama hoy día empatía, para poder conducir las relaciones internacionales o poder entender por dónde viene la mano, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el valor de la diplomacia, que tiene un valor intrínseco. Por eso siempre yo digo que no es la diplomacia la que fracasa. Fracasan acciones, fracasan gobiernos, en iniciativas. Por eso el valor de la diplomacia está como para aglutinar, para reflexionar, para buscar caminos de entendimiento. ¿Cuánta diplomacia estamos viendo hoy día en el contexto presente? Porque vemos un Estados Unidos con una cuestión muy personalizada, muy personalista en torno a la figura del presidente, o sea, llevado al límite en el fondo esto que estábamos conversando al comienzo,
no solamente el uso de las redes sociales, sino además también la manera de tratar de conseguir aquello que quiere conseguir. ¿Ah? Bravuconadas que van y vienen, tejos pasados que después se recula, amenazas y un sinnúmero infinito de cuestiones. Mientras tanto vemos a China, que probablemente tiene aparentemente una cuestión mucho más pasiva, porque es muy evidente que tiene una estrategia a largo plazo de la que no se va a salir. Y no cae en el juego de la bravuconada y uno al medio de esto, claro, tratando de salvar los muebles. Claro, yo diría que más que cuánta cantidad de diplomacias hay, es cuántas confrontaciones hay. ¿Y qué tipo de confrontaciones? Yo creo que estamos en un momento de una confrontación tecnológica, por la preeminencia tecnológica, otra por la preeminencia cultural y por la preeminencia del poder en total. Y yo creo que eso hace que los conflictos larvados y no larvados se exacerban. Y ahí es donde hay que encontrar un camino de un mínimo común denominador con el objeto de poder entender que el oriente del oriente, el occidente del occidente tienen que ponerse de acuerdo porque van a ser siempre diferentes. ¿Y quién encuentra ese punto? Bueno, la diplomacia. ¿Dónde? ¿En qué instancia? Porque de a uno en uno no alcanza. Bueno, es que yo creo que efectivamente el valor de la cooperación internacional. Yo creo que la diplomacia, más allá de hacer puente y de ser buenista, de buscar el bien común y de buscar el do dest, yo te doy y tú me das, pero yo no te doy para derrotarte y salir victorioso. Hoy día es victoria y derrota. Entonces, estos son momentos transicionales que yo creo que no se han vivido en nuestra época. Por eso, a veces las comparaciones con momentos muy recientes no es tan buena. Hay que ir un poco más a la historia, en otros procesos, a la historia de las civilizaciones, cómo nacieron las civilizaciones, cómo se desarrollaron y cómo cayeron en el caos y se destruyeron las civilizaciones. Entonces, ¿y cómo sobrevivieron las que sobrevivieron? Claro, entonces hay que buscar que la diplomacia como política pública, la diplomacia ciudadana, del poder buscar el interés de todo, tiene que adentrarse, estudiar, analizar, adelantarse más allá de los valores, más allá de las calidades y las características de sus gestores. Tiene un valor intrínseco la diplomacia, y que ahí es donde hay que con el estudio de la práctica de la historia, la experiencia de la historia, el estudio de las nuevas situaciones mundiales, por dónde viene el tema de la geopolítica, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le pone un desafío tremendo. Por supuesto. Nosotros tenemos el desafío del tiempo y tengo dos cosas que preguntarle a Pablo Cabrera antes de que terminemos la conversación. Naciones Unidas, dentro de todo, es jovencita. 1945. Claro, pero para la línea de tiempo, sobre todo si lo escuchamos a usted hablar de civilizaciones que murieron en el camino, digamos, estamos hablando de una entidad multilateral joven, bastante joven, que está en un momento bien crítico, con mucho cuestionamiento a nivel global, etcétera, y con un multilateralismo que está también puesto hoy día, al menos en revisión. No digo que esté muriendo, no, al menos en revisión. Son muchos los que plantean la necesidad de reformular multilateralismo, de tratar de eliminar las trabas que llevan a que finalmente las conversaciones terminen en nada y a una suerte de inacción, que es probablemente la que ha permitido que por el lado pasen todas las cosas que están pasando. ¿Cómo llevar la diplomacia ahí para que funcione? Bueno, Naciones Unidas siempre ha sido, salvo acciones del Consejo de Seguridad con respecto a la guerra y a cuestiones concretas, siempre ha sido, sus resultados y sus éxitos han sido en la medida de lo posible, porque son exhortaciones de los países, de los estados. ¿Y así tiene que seguir siendo? Bueno, hay que reformarlo. Y hace mucho tiempo que hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque tiene un cuello de botella en el Consejo de Seguridad de los países que fueron los triunfantes y los que diseñaron el mapa geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fueron los 5 potencias. Entonces esos tienen un poder superior a este sistema que es supuestamente de un país, un voto democrático. Efectivamente, ha habido mucha extorsión, ha habido mucha burocracia. Yo creo que la diplomacia hoy día y el sistema como tal debe también aligerarse, ¿no? Aligerar el peso, ¿no? Yo creo que tiene que rejuvenecerse un poco, tiene que reorientarse, tiene que cambiar el software cívico y también en cuanto a la utilización de personas, la utilización de recursos. Porque creo que sí, a los ojos, sin contexto, nuevamente digo, sin contexto, todo aparece irracional.
Y a veces la irracionalidad también tiene algo de genialidad, ¿no? Entonces, creo yo que siempre Para los hay que lo entienden. O sea, pero es eso. Yo creo que hoy día, ojalá los diplomáticos conocieran más de filosofía, más de historia antigua, más de historia de las civilizaciones, como digo, leyeran a algunos, a Toynbee. Sacando la pregunta de la coyuntura, de la supercontingencia, ¿le hace sentido un nombre como el de Michelle Bachelet a Pablo Cabrera para la Secretaría General de Naciones Unidas? Bueno, como chileno, imagínese para un diplomático chileno que sea un chileno que esté considerado y con las características y las condiciones que tiene, es muy valorable eso que sea así. Otra cosa es cómo hacer el emprendimiento, y creo que estamos entrando quizá en una discusión muy apresurada, muy artificial, creo yo, desde la perspectiva de lo que estamos hablando. La diplomacia tiene la palabra. Del tiempo que falta para que pase esto por el sedazo del Consejo de Seguridad, por ejemplo. Porque justamente, no solo eso, porque a veces se puede ganar una buena votación en la Asamblea y no salir elegido, pero eso le da prestigio también al país. Puede tener más del 50% en la Asamblea y perder en el Consejo de O sea, no Seguridad. siempre perder es malo en este caso. No siempre perder es malo, exactamente. Pero yo creo que se está extrapolando el tema. Creo que el tema hoy día, a la luz de esta conversación, sobre todo, muy pertinente, creo que está, ¿qué es lo que se necesita en Naciones Unidas? Se necesita una reforma, hay un peligro, incluso algunos hemos leído todo, de que Naciones Unidas, si no se pagan las cuotas que no han sido satisfechas por los países que están en deuda, habría que cerrar Naciones Unidas en julio de este año. Sí, claro. Entonces, creo que esa es una reflexión importante, que es lo que pueden... Aquí hace mucho tiempo que los países del sur, aquí que podrían ser representados por México y Brasil, que son más grandes, ¿no?, que han tenido una lucha, diríamos, evidente y soterrada en cuanto a la reforma de Naciones Unidas, con el objeto de poder cambiar el Consejo de Seguridad y tener mayor representación los países del sur, lo que se llama el sur global hoy día. Entonces, a mí no me extraña este tipo de... Estamos en los primeros prolegómenos de los lanzamientos de las candidaturas. Lo que pasa que... Pero el auspicio de Brasil y México es una noticia importante. Es una noticia importante para el sur, por supuesto. Sí. Entonces, pero creo que la discusión propiamente tal habría que ver primero cuáles son los planteamientos de cada uno de los candidatos. Por supuesto. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que están pensando porque todavía no se ha hecho la reforma de Naciones Unidas respecto a la reforma? ¿Y cuáles son los 5? ¿Qué es lo que están pensando ellos en cuanto al futuro de Naciones Unidas? Porque hay, por ejemplo, los temas raciales, que son tan importantes. Habrán 60 organismos y organizaciones que tratan los temas raciales. A lo mejor los reducen a 2. Y si Naciones Unidas puede seguir funcionando. Ya, falta mucho y tienen que pasar muchos meses para que tengamos claridad de eso. Pero hoy día, insisto, fuera de la coyuntura, pero ¿hace bien el gobierno de Chile en dar este paso? Mire, yo no sé si hace bien o mal, pero tiene las prerrogativas para hacerlo. Ya, ok. ¿Y el gobierno que entra el 11 de marzo, cree usted que haría bien en continuar con este paso? Mire, han dicho que se van a pronunciar y yo no tengo... Ese día, ¿no? O a partir de ese día. A partir de ese día se van a pronunciar. Hay un hecho, sí, de la causa, que ella está presentada por 3 países. Sí. O sea, ese es un tema de una cosa es se retira o no se retira, otra cosa es si se apoya o no se apoya. Pero yo creo que va a estar, me atrevo a decirlo, por la pensamiento que hay, por las características de las personas que están, creo que van a hacer un análisis profundo de verdaderamente cuál es el planteamiento que hacen los candidatos a Naciones Unidas, y ahí decidir. Toda vez que estamos en un proceso donde el país rector de la globalización está tomando actitudes bien disruptivas en cuanto al sistema internacional. Hay otros que están un poco más pasivos, pero con un hecho fundamental, que yo diría que es el primero de todo, que es que estamos con una guerra en el centro de Europa. Sí. Y eso, una guerra hoy día, que es una guerra tecnológica, porque si hace 3 años y medio atrás, cuando empezó la guerra, había un desplazamiento de hombres, de 40.000 hombres, o 100.000 hombres, 80.000 hombres, que hubo hasta una carnicería en uno de los enfrentamientos, hoy día no hay desplazamientos de grandes contingentes. Con un camión verdulero se tiraron drones y se paralizó el movimiento de aviación de Rusia. Entonces, creo que falta mucho. Y no entremos en esta dinámica de que al final lo que nos interesa es el interés de Chile y el nombre de Chile. No, hay que pensar un poquito más allá. Hay que levantar la mirada. La diplomacia tiene la palabra. El libro de Pablo Cabrera, embajador en China, en Rusia, en el Reino Unido, en la Santa Sede. Y que se encuentra en librería. Y que está en librería, listo para que sea comprado por usted como lectura para el verano. Muchísimas gracias, Pablo Cabrera. Gracias, Connie. Gracias por estar en esta mesa de todos. Gracias por acompañarnos en Pauta Propia.
Pauta 100.5, quédense en nuestra sintonía. Chao, chao.